hablar de un tema que se ha vuelto viral, pero no siempre es bien entendido. La palabra narcisista se usa para describir a cualquier ex difícil, a cualquier persona egoísta, incluso a alguien que simplemente no nos dio lo que queríamos. Pero cuando hablamos del abuso narcisista de verdad, estamos hablando de algo mucho más profundo, mucho más complejo y con consecuencias reales en el sistema nervioso, en la identidad y en la salud mental. No todo conflicto es abuso y no todo egoísmo es narcisismo clínico. Y no toda ruptura dolorosa es un trauma. Pero cuando sí hay abuso psicológico sistemático, manipulación emocional, distorsión de la realidad, ciclos de idealización y de evaluación, eso deja marcas que no se superan solo con el tiempo o fuerza de voluntad. Y hoy, para hablar de este tema tan importante, me acompaña Jennifer Arteaga, especialista en recuperación del abuso narcisista y reprogramación del inconsciente. Bienvenida, Jenny, ¿cómo estás? Ay, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí contigo compartiendo este espacio y de hablar de este tema. Sí, o sea, bueno, yo siempre empiezo con que este tema es muy importante porque obviamente todos los temas que yo hablo Son para importantes. este podcast me parece que son importantes, pero tengo como que, o sea, me tengo como un spark para este tema porque siento que la palabra narcisista se usa ahora para todo, ¿no? Como que fuera de contexto a veces. Entonces quiero de verdad que la gente aprenda y entienda y bueno, lo más importante, de la recuperación después de él, ¿no? Hoy en redes, como te digo, todo el mundo usa la palabra narcisista. ¿Qué es realmente el narcisismo desde una perspectiva clínica? Sí, desde la perspectiva clínica y no desde el algor popular, lo que lo caracteriza más que todo es patrón. Por eso no podemos decir es egoísta o es narcisista o es arrogante la persona o seguro que es narcisista. No, lo que lo caracteriza es el patrón de personalidad que principalmente está conformado por esa grandiosidad, esa necesidad de admiración que requiere la Ok. persona y muy importante, la falta de empatía. Esa es la señal como que la más evidente, una persona que no está expresando empatía, el sentido de la superioridad, el sentido de derecho, estas personas que en todas partes quieren tener un trato VIP porque yo soy y porque yo estoy y yo soy y dámelo, porque yo me lo merezco, ¿no? Sentido de superioridad, dame el trato de VIP. ¿Por qué? Bueno, porque yo soy quien soy. Tiene que Ok. tiene que haber patrón y se tienen que cumplir estas características. No es simplemente alguien que requiere mucho halago, que quiere subir muchas fotos en redes sociales, que es lo que se cree en el inconsciente colectivo, alguien que se quiere mucho, alguien que se cree muy bello, alguien que sube muchas fotos en redes sociales, sino es una forma patológica de comportamiento. Ok. Sí, no, porque, o sea, me parece que es importante ponerle nombre correcto a la experiencia, porque eso cambia completamente como una persona, como tú dices, se percibe a sí misma o lo que vivió. Y muchas personas salen de relaciones, pienso que como confundidas, porque no saben si vivieron algo patológico o simplemente alguien egoísta. ¿Cuál es la diferencia entre tener rasgos narcisistas y ser una persona con un trastorno narcisista? Porque pienso que son diferentes. Sí, claro. Los rasgos, la persona es más flexible. En cambio, el trastorno es rígido. La persona Ok. que tiene los rasgos tiene los comportamientos en contextos muy específicos. De hecho, todos los seres humanos, hasta por protección, supervivencia, hasta son necesarios para sostener la autoestima, podemos tener algún rasgo, pero yo tengo ese rasgo en un contexto. Puede ser un lugar, una situación. Listo, me Ok. comporté de forma narcisista, pero en ese contexto, en ese momento. La persona con el trastorno es rígido, no es flexible y Ok. usa todos estos, usa los rasgos o el comportamiento repetido en toda relación, en todo contexto, es repetitivo y en Mm, todos los ámbitos. No hay un contexto específico, sino que es presente en todos los ámbitos. Es decir, en palabras menos más, todo el tiempo. exacto. Y la persona con ciertos rasgos no tiende a dañar sistemáticamente, no es para dañar a nivel sistemático. En cambio, el que tiene el trastorno sí genera sistemas de daño. Es sistemático, o sea, tú ves que cumple los pasos Ok. y generan daño relacional repetitivo. Y me encanta como dices el daño relacional repetitivo. Al final todas las parejas discuten, ¿verdad? Todas tienen conflicto de vez en cuando, pero hay relaciones donde esas discusiones como que no es el problema es la dinámica.
que es cuando se vuelve como tóxica, que hace que una relación se convierta en abuso psicológico y no solo en una relación conflictiva normal. Tóxica, sí, eso es una muy buena pregunta porque mucha gente está confundida en ese marco. La relación tóxica es una relación donde ambos integrantes de la pareja presentan conflictos y ambos colaboran en ese conflicto, ya sea porque traen patrones viejísimos desde la adolescencia, traen patrones de relaciones anteriores y se traen esos patrones a esta nueva relación y ninguno de los dos está colaborando en mejorar, sino lo que quieren es tener la razón, prevalecer. Esto de yo quiero tener la razón y prevalecer. Y son personas que ambos tienen problemas y están juntos. Ok, Esa entonces es no es la nada más una persona, es los exacto, dos los contribuyendo al dos. ciclo, Exacto, ¿no? Esas parejas que los muy dos importante. discuten, los dos hacen las mismas cosas más o menos parecidas, vuelven, regresan, uno busca el otro, pero en la relación abusiva hay jerarquías, ya no estamos a iguales, ya no somos ambos contribuyendo al desastre de la pareja, a esta dinámica, sino es una persona que sí prevalece sobre el otro y tiene jerarquía, entonces somete, socava, va reduciendo al otro, va minimizando y la otra persona se va borrando prácticamente de la ecuación para poder encajar allí, para poder quedarse. Entonces, el narcisista o la persona con este trastorno vendría siendo la parte jerárquica y la persona que está padeciendo el abuso está abajo. Entonces no es igual. Igual cuando se dice, oh, pero en una relación de Ujú. pareja ambos tienen la responsabilidad, es un 50 y 50. En las relaciones donde hay un narcisista no va esta teoría, no se aplica. No hay un Sí, porque no 50 y pueden, 50 no, de no son aptos, claro. no son capaces. Y ahora, quiero entrar un poquito en lo que es la mecánica del abuso, ¿no? Como que no es aleatorio, suele tener como una estructura. ¿Cómo funciona el abuso narcisista a nivel psicológico? ¿Cuál es el patrón más típico que tú ves? Más que todo, si es narcisista, no le por eso es que no debemos caer todos en que todo es narcisismo, porque si todo es narcisismo, ya nada es narcisismo. Y el tema Ok. está bastante trillado, yo lo sé, yo empecé hablando de este tema en el 2020, habíamos pocos, éramos personas muy específicas hablando de esto, y ya lo que es de un año para acá, o sea, hasta yo he visto cuentas que son orientadas a lo cómico, el chiste, el relajo, Sí, son estas cuentas de meme y todo, y también mencionan al narcisista. Entonces, claro, si ya todo es narcisismo, nada es narcisismo, pero tiene que cumplir los 5 criterios que es esto, ok. la grandiosidad, el deseo de atención, admiración, el creerme que yo merezco un trato VIP, la supremacía y, cuando entra en relación, este desequilibrio de poder, lo que te dije, lo jerárquico, él prevalece, el otro siempre está abajo, manipulación sistemática, el patrón lo lleva, ¿no? Lo que es el gaslighting, que es esta luz de gas donde yo siempre te tengo en duda. ¿Será que me dijo esto, pero será que no lo dijo? Pero es que no lo dije así, tú lo escuchaste mal. Y la otra persona siempre se siente confundida. Mucha devaluación constante, pero idealización, alterno mucho. Idealizo, devalúo, idealizo, devalúo Mm. y el control emocional. Sí, o sea, tiene Oh, que tener de todo eso. claro, tienes que embarcar un conjunto y el error que se está cometiendo allá afuera es que a todo le llamo narcisismo. Yo creo que lo uno, yo creo que lo número uno es lo que dijiste hace poco, que la empatía. A ver, si la persona no tiene esa empatía o no siente, no puede tomar la responsabilidad de lo que hizo, ya por ahí es como un red flag. Ahora, para la persona que está siendo abusada, again, estamos asumiendo que está con una persona narcisista. ¿Qué le ocurre al cerebro y al sistema nervioso de una persona que vive ese abuso emocional constante? Afecta muchísimo. Empiezan primero los daños cognitivos, que es la parte donde la persona está utilizando su cerebro ejecutivo para trabajar, pensar, crear, tomar decisiones. Por eso es que la persona no se sale de la relación, porque salirse de una relación implica una toma de acción por parte de tu cerebro ejecutivo.
okey. Y cuando tú estás en una relación donde te están socavando, minimizando, devaluando, minimizándote constantemente, pierdes las habilidades Mm, ejecutivas de tu cerebro. Y claro. entonces empieza la hiperactivación constante de la amígdala, que es una estructura del cerebro emocional. Y la amígdala secuestra la parte ejecutiva de la persona. Por eso escucharás que le dicen, no sé por qué ella no se sale de allí, ella debería de dejarlo. Odio eso, sí, se La escucha persona todo el tiempo. se oye fácil, pero es como decirle a una persona que está consumiendo heroína y está totalmente adicto a la heroína, oye, pero ¿por qué no la dejas de consumir? Deja eso. Se Sí, siente, como si fuera algo fácil. Es como tengo ansiedad, bueno, pero relájate. Tengo depresión, pero alégrate, sé feliz, la vida es una. qué mal, qué mal, qué mal. Sí, Entonces, la claro, y porque es que ya aquí no estamos hablando de debilidad, como tú dices, es algo científico y hasta empezamos a hablar de qué es trauma. la persona tiene vinculación por trauma. Entonces, no tiene la menor idea de cómo salirse, cómo llevar un plan a cabo. La persona ya tiene adicción emocional, ya desarrolló o además otras cosas, como es la indefensión aprendida. Ya ella no se defiende, él o ella no se defiende. Ujú, Ya para qué voy a hacer algo si ya sé que nada me va a funcionar. Entonces no se va. claro. Durante la socavación y la devaluación, la persona empieza a sentir, a mí nadie me va a querer, a mí nadie me va a aceptar, él o ella es el único que me quiere y me acepta, ¿para dónde me voy a ir? Ujú, Entonces, la persona siempre está activada, desregulada, tiene el cortisol altísimo, un cerebro sometido a tanto cortisol no aguanta. Es como poner un cable con alta tensión, el cable en un momento se quema, mm, se va deteriorando. Así pasa con el cableado neuronal, es lo mismo, tú sometes a un cableado a alta tensión y se quema. Así se siente la persona que está allí, se siente quemada, agotada, drenada. Y en el estado de supervivencia prolongado va también deteriorando la parte cognitiva de la persona, lo que le impide, como te digo, pensar bien para poder decidir bien y poder salir de allí. claro, porque es que ya a estas alturas no es cuestión de no tener, o sea, de falta de amor propio, que mucha gente que cree que es eso, ¿no? Como que quiérete, déjalo. No, ya en Ese este punto vínculo, es un proceso químico. exacto, es un mecanismo psicológico real. Es más, o sea, este vínculo incluso tiene un nombre clínico, en inglés le decimos trauma bonding, como el vínculo del trauma. Es así. ¿Cómo se forma? ¿Cómo se termina de formar? O sea, es por la repetición de lo que estamos hablando, ¿correcto? Más que todo es las retiradas y el recompensa y el castigo es lo que crea ese trauma bonding, el vínculo de trauma. ¿Me puedes dar un ejemplo para que la gente lo entienda un poquito mejor? En la mañana eres extremadamente guapa, maravillosa, dormimos riquísimo anoche, qué bella que estás hoy, y en la noche llego y te trato fríamente, casi no hablo, hago microdevaluaciones, oye, pero no sé, te hago algún comentario físico que te afecte, pero son microdevaluaciones. Entonces el cerebro de la persona dice, este es el de esta mañana, que me dijo que estaba guapa, hermosa y que dormimos buenísimo, y ahora llega esta noche, el de la noche es frío, es distante y además me hace microdevaluación. Y eso repetido, te lo hago 100 veces, crea vínculo traumático. ¿Qué hago? La persona que está padeciendo esto redobla la apuesta, da más, entrego más, me doy todo lo que no puedo y más, me dreno en el camino para que tú vuelvas a ser la persona del principio, el que me aduló, el que me idealizó, el que me practicó el bombardeo amoroso. Yo redoblo la apuesta y cuando redoblo la apuesta la otra persona no responde de manera positiva, sino me devalúa más. Ok, entendido. Genero más apego intenso porque he invertido Más demasiado ansiedad. y eso crece y crece y crece. Aquello es una cosa impresionante hasta que la persona que está padeciendo el abuso justifica a su abusador, lo defiende, lo quiere, dice que lo ama, ¿cómo se dice? Le provee lealtad, le guarda lealtad, una lealtad inquebrantable a su abusador. Ese es el vínculo de trauma.
que allá afuera el inconsciente colectivo lo ve como ella, él es masoquista. Sí, siempre hay una definición clínica y una definición social, ¿no? Sí, Siempre. el social es una masoquista, ya debe haberse El ido de ahí. estigma, y de ahí viene el estigma. Te debe gustar, por eso estás ahí. Claro, Sienten que no pueden recibir pero ayuda, ¿no? Porque, o la loca debo ser yo, exacto, pero ya la mil persona cosas. está secuestrada emocionalmente. A nivel ejecutivo, lo que te digo, lo que esta parte, que nosotros somos más Ujú, racionales y más críticos, se deteriora mucho por el secuestro emocional. Y entonces esa alternancia entre maltrato y recompensa, altos picos emocionales más periodos de alivio, lo que el cerebro hace es que consolida el vínculo. okey. ¿Y tú crees que el narcisista, o sea, porque estamos hablando de que no demuestran empatía? Si es narcisista y vienen y te piden perdón y llorando y ¿eso puede ser actuación o eso es empatía genuina? Pues, ¿cómo uno diferencia? O sea, ¿ellos son capaces de hacer eso o ni siquiera? Sí, son capaces, claro, se llama empatía cognitiva, que no la siento, pero sé fingirla, porque por aprendizaje lo sé hacer. Los psicópatas y las personas narcisistas lo que hacen es observar y convertirse en un actor muy fino. Es un actor muy fino. Lo que hago es por imitación, observo cómo es el comportamiento. Si sé que en un velorio todo el mundo está llorando, bueno, entonces yo también en los velorios se supone que debo llorar. En los entierros debo llorar. O si socialmente en las bodas se hace tales cosas, entonces yo también hago eso en las bodas. Socialmente Okey. lo que hago es como un camaleón. Me acoplo, me amoldo. Claro, exactamente. Ellos Qué saben peligro, ya tengo miedo. cognitivamente demostrar empatía, lloran, suplican, a veces vienen con alguna demostración de reparación del daño, pero es cognitivo, no lo sienten. Bueno, ahora quisiera entrar un poquito en lo que es tu enfoque, ¿no? Que tú trabajas con el nuevo código de la PNL. ¿En qué consiste? ¿Cómo ayuda específicamente en la recuperación del abuso? Si nos puedes explicar un poquito más. Sí, bueno, la PNL es programación neurolingüística que la hemos conocido durante los últimos 40 años, desde los años 1978, 77 se empezó a desarrollar esta maravillosa herramienta de programación. Pero sus creadores, a lo que fue cerca de los años 90, descubrieron que accediendo al inconsciente se generaban transformaciones mucho más aceleradas. Entonces, por eso se Ok. llama código nuevo. El otro es código clásico, que es la PNL que conocemos de toda la vida. John Grinder se dio cuenta que accediendo a la mente inconsciente, la persona podía tener cambios profundos en menor tiempo. Entonces él le dio este nombre de código nuevo, que Ok. es para diferenciarlo del código clásico. ¿Y qué es? Es acceder a la mente inconsciente, que es la que guarda los anhelos más profundos, los patrones, las creencias, todo lo que nosotros repetimos en piloto automático. Esto de por qué me consigo todo el tiempo narcisista, los atraigo. No, no los atraes. No atraemos narcisistas. Simplemente la mente inconsciente crea patrones en base a lo que yo repito una y otra vez. Ella crea un molde, como moldes donde salen los panes igualitos, y ella siempre va a tener la tendencia a escoger lo conocido, lo familiar, lo que ya es parecido y lo conozco. Correcto. Programar esas escogencias, los patrones automáticos, que ahí la escogencia de la pareja la hace el inconsciente. Y Sí, entonces, ¿cómo se reprograma el inconsciente después de haber sido expuesto a una manipulación constante? primero hay que ofrecerle a la persona en el acompañamiento, lo primero es la regulación del sistema nervioso, que la persona baje esos niveles. En el acompañamiento se le dan estrategias, herramientas para regularse. Y una vez que ella se regula, eso se puede hacer en la primera sesión, una fase de regulación. Y ya en la segunda, esa persona, al bajar, digamos, la hiperactivación del sistema nervioso, ya está lista para enseñarla a comunicarse con su inconsciente de manera profunda y darle al inconsciente instrucciones para que él haga o deje de hacer lo que ya viene conociendo durante décadas. Y Claro. que la persona empiece a cambiar de patrones de comportamiento. Es mucho más fácil accediendo al inconsciente que yo
dándote un enfoque solamente en cognitivo-conductual. Cambiar la conducta sin involucrar en la mente inconsciente, lo logras, pero te demoras más. Te toma Claro. mucha más. Si estás acompañado con un terapeuta, claro, vas a llegar, pero te vas a demorar más. Entonces, yo me enamoré de esta metodología porque yo decía, tiene que haber una forma de poder recuperarse y lograr transformaciones sin pasar por un proceso tan largo y tan doloroso que es hablando una y otra vez de todo esto que ocurrió, porque además recordar es volver a sufrir. Sí, porque hablando del abuso no es no, a veces no es suficiente para sanar. De hecho, refuerzas la red neuronal por defecto que está allí, hablando de lo que me pasó y él me hizo y él me golpeó y él me estafó y cuando me quitó este dinero y me quitó a mis hijos y cuando yo le estoy dando contexto a ese terapeuta de mi caso, lo que estoy es reconstruyendo todos los hechos y en cierta forma es un poco revictimizante para la persona volver a Sí. hablar de todo eso. Entonces, yo dije, tiene que haber una forma de poder uno recuperarse en menos tiempo sin tener que pasar por un proceso tan largo y doloroso y además hablando de cosas que ya quizás yo ni siquiera deseo abordar más. Ahí fue cuando descubrí el nuevo código de la mente inconsciente que trabaja sin el contenido y accede a la mente inconsciente para generar cambios en menos tiempo. Entonces, Wow. a mí me encanta, es súper Sí, me maravilloso. parece súper interesante. Dar resultados rápidos, tus clientes o pacientes van a poder llegar mucho más rápido a su objetivo y es más ecológico, es más suave sin tener que repetir tanto la historia, el contenido de la Ah, historia. sí, ¿y cómo se ve, o sea, cómo se accede al inconsciente? No sé si es una pregunta muy compleja, pero ¿cómo se viera una sesión donde la persona está accediendo a su inconsciente? Hay muchas metodologías hoy en día, ¿no? La gente ha sacado lo que es la hipnosis, la autohipnosis, a través de meditaciones, a través de, hay gente que hace prácticas holísticas, pero hay una forma muy sencilla y muy rápida, que es la del código nuevo, que es hablándole al inconsciente en un lenguaje que ella entiende. Se le dan unos comandos específicos, eso ya obviamente pues lo enseño ya en el trabajo, en el abordaje, pero a la mente inconsciente se le habla de una forma específica, se le dan unos comandos y ella te responde sumamente rápido. Entonces, claro, Wow, lo que te tarda meses o años en hacer, lo puedes lograr en varias semanas con la mente inconsciente. excelente, excelente. Sí, Ok, bueno, después de estas relaciones que son obviamente traumatizantes, muchas personas yo sé que dicen, ya no sé quién soy, por ejemplo. ¿Cuáles son las secuelas más comunes o típicas que deja este tipo de relación en el autoestima y la identidad? Por lo menos cosas que ves con tus clientes, porque no solo se rompe la relación, a veces se rompe esa percepción propia, lo primero es recuperar la congruencia interna. como mente, cuerpo. Cuando una persona llega saliendo de una relación de un abuso tan extremo como es el narcisista, trabajar en el autoestima no es lo más ecológico, porque estás abordando por el final. La autoestima va a ser una consecuencia de seguir una serie de abordajes donde se le va a devolver a la persona coherencia interna, coherencia neurológica, la integración de cuerpo y mente, asociación de emociones que ella la sepa identificar, tener una conexión profunda con ella. Y ya lo último es que la persona va a decir, wow, ya sé lo que es quererme, ya me Ok, llegó, ya entendí, ahora sí me quiero. Lo que pasa es que por allá afuera la mayoría están, vamos a ayudarte con tu autoestima primero. Y ahí es donde sí, la persona resistencia, porque una persona que viene de un vínculo traumático también desarrolla estrés postraumático. claro, es el mientras, durante y el después. Una persona con estrés postraumático, ni su cerebro, ni su cuerpo, ni su cognición van a atender ninguna otra intervención de que No vamos a están sanar, listos para eso. no están listos porque la persona viene En shock. superactivada, desregulada, sin identidad, disociada, disonancia cognitiva, pérdida de congruencia, ansiedad, no le puedes hablar de autoestima, no entiende, no, te va a decir no puedo. Y eso hace que la persona abandone sus sesiones de terapia o sus consultas, como le quieras llamar. Claro, okey. Claro, como que se dan por vencidos antes de tiempo.
Claro, la abandonan muy rápido, porque ahí el abordaje todavía para la autoestima es muy pronto. Hay que devolverle a la persona primero la regulación, la conexión con ella misma, la coherencia interna, porque la Mm, incoherencia genera malestar emocional. Te doy un ejemplo. Llegan y es la típica que llegará a tu consulta privada contigo y te dice, es que yo sé que él es manipulador, es que yo sé, vas a escuchar que te dice, es que yo sé que él les hace, él dice, él se comporta, ujú. pero es que siento que lo quiero, que lo amo. Hay incongruencia. Descongruencia. Entonces, Exacto. la persona tiene malestar psicológico y emocional porque estás dividida. Hay Claro. separación interna y esa separación genera malestar psicológico y emocional. Ansiedad, culpa, confusión, insomnio, pérdida del apetito, nerviosismo, disociación, pérdida de la identidad. Entonces hay que De devolverle todo. a la persona la congruencia interna. Y eso se hace Okey. bastante cuando tú pones a trabajar la mente consciente, que es la mente racional, la mente que te está diciendo en consulta, ya lo sé, es que ya lo sé, para integrarla con la mente inconsciente, que es donde están los patrones de abuso, para que ellas dos puedan hacer esto. Haya una reconciliación, mente consciente, mente racional, ya lo sé, ya lo entendí, pero yo no lo he integrado. Aquí lo integro. Esa integración te lleva al, wow, ya sé lo que es el amor propio, yo no lo entendía. Wow, claro. No, me encanta cómo lo explicaste. No O sea, abordar a la persona de ya vas a trabajemos en tu amor propio, no. sí, no, porque no van ni a saber, van a decir. O hasta la gente que dice, sí, no es que yo sé que yo tengo mucho que ofrecer, yo sé que soy una buena pareja, soy una buena persona, pero entonces es lo contrario, porque están tolerando y permitiendo otras cosas que son esos patrones inconscientes, que es como que, ok, si sabes que tienes todo esto para aportar a la relación, ¿por ¿Qué qué te te estás impide? limitando acá? O sea, no entiendo, claro. La de acá, la que sigue cometiendo los patrones de abuso, Ujú, es el inconsciente. Y la persona claro. en consulta te dice, es que ya yo sé, es que ya lo entendí, Sí, es que lo tengo claro. yo sé que yo no soy la loca, pero me hace sentir como la loca. Entonces, esa es falta de congruencia y la congruencia genera un estado de gracia. Y al tener ese estado de gracia, viene la famosa autoestima. Ujú. Y entonces, para la persona que está en ese proceso, que está empezando a hacer ese proceso, ¿cómo uno sabe que realmente estás sanando? Y que no solo capaz estás evitando volver a vincularte nada más. Primeramente la congruencia, es que todo es congruencia. Todo Si tú congruencia. notas que ya la persona habla, ya ella misma se observa hablando, pensando, sintiendo, ella se ve actuando como ella piensa y ella se ve pensando como ella siente y sus resultados al día de hoy van en congruencia con lo que piensa, siente, habla y dice, todo esto son señales grandísimas de que ya vas encaminada hacia tu sanación. Es congruencia interna. Ok. Me ha encantado hablar de este tema. Creo que finalmente, para cerrar esta conversación tan importante, quisiera preguntarte, ¿qué mensaje le darías a alguien que duda si lo que vivió fue abuso o simplemente una relación difícil? Dejar de evaluar a la pareja o a la persona. Pero él es esto, pero dime, yo quiero saber, él es narcisista, es una amapola, es un chimpancé. No, haz un escaneo, un autoescaneo, cómo yo me estoy sintiendo, cómo yo me estoy levantando en las mañanas, hacer una autoevaluación de cómo me viene a mí afectando, impactando en mi salud mental y fisiológica esta relación. Me levanto con ansiedad, estoy todo el día rumiando, no paro de pensar de por qué no me habló, por qué no me escribió, por qué ayer estaba cariñoso y hoy está frío y distante, cómo eso está impactando en mi concentración, el enfoque en mi trabajo, en mis relaciones, en mi vida financiera, en la relación con mis padres, con mis hijos, cómo se ve afectado todas las áreas de mi vida desde que yo estoy en esta relación. No evaluar si él es o no es, porque puede que no sea un narcisista, pero te toca una O- persona evitativa. Ahí están los inmadures emocionales, ahí entran también personas con mucha inmadurez emocional, personas que son maltratadoras, pero también pueden tener sí, empatía, pero aprendieron el maltrato por patrones de su casa. Puede que estés delante de un narcisista o un psicópata. Entonces, como tú no vas a poder no.
arreglar la situación diagnosticando a él, que tú sí puedes saber qué es lo que te está pasando haciendo ese autoescaneo, ese autochequeo. ¿Cómo vengo yo? ¿Cómo me está impactando a mí esta relación? Y ahí vas a tener la respuesta. Me encanta, me encanta. Bueno, para los que están escuchando, espero les haya gustado este episodio. Si tienen alguna otra pregunta, voy a dejar el contacto de Jenny. Ella siempre está a la orden. La pueden seguir en su Instagram. Y bueno, nada, gracias Jenny nuevamente por venir y tener esta conversación con nosotros. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Haberte acompañado a hablar de este tema. Gracias por tu invitación. Me siento muy halagada y muy honrada. Thank you, gracias a ti.